A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, amigos que sintonizan a esta hora Radio Caracas Radio. Bienvenidos a su informe RCR matutino. Trabajamos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción están Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga. Y frente a los micrófonos, Marilia García. Recuerden que para sintonizarnos lo pueden hacer en vivo a través de nuestras redes sociales en Twitter, a través de RCR 750, también en YouTube colocando Radio Caracas Radio y a través de nuestra página web rcr750.com. Y de inmediato comenzamos este compacto informativo destacando que el Comité Internacional de la Cruz Roja recibió un mensaje de un grupo disidente de las FARC que circuló en distintas redes sociales, en el que esta banda armada asegura tener a 8 militares venezolanos secuestrados y reclama su mediación. Así lo confirmaron este lunes a fuentes de la organización humanitaria. Dichas fuentes aclararon que al ser una entidad cuya labor se rige por los principios de neutralidad y confidencialidad, no harán ningún pronunciamiento al respecto, pero confirmaron que recibieron el mensaje directamente del grupo armado. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó preguntó al gobierno venezolano y al alto mando militar quién va a responder por los 8 soldados que un grupo disidente de las FARC aseguró tener secuestrados. El mandatario escribió a través de sus redes sociales: ¿quién en el régimen y el alto mando militar va a responder por los 8 militares venezolanos declarados como prisioneros de guerra por los grupos irregulares que Nicolás Maduro protege y ampara? Entre tanto, el director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, agregó que existen 3 militares desaparecidos y que se puede asumir que estén secuestrados por los disidentes de la FARC. Asimismo, Tarazona, en declaraciones dadas hoy en RCR, afirmó que en Venezuela se perdió la soberanía porque el régimen de Maduro no le importa a los militares venezolanos y sigue brindando apoyo a grupos guerrilleros. Este comunicado, de alguna u otra manera, lo que hace es como dar sosiego y reafirmar lo que ya nosotros consideramos el día de ayer como un hecho. Nosotros el sábado dijimos, bueno, mira, hay 10 desaparecidos de los que los familiares nos han contactado. Insisto, esa lista ayer crece porque la guerrilla publica un nombre de un militar que nosotros no habíamos registrado como desaparecido. Sin embargo, esta publicación se da en el marco de un exhorto que nosotros hacíamos públicamente, que en manos del señor Vladimir Padrino López y Remigio Ceballos está un video donde utilizan a estos guerrilleros, a estos militares por parte de estos guerrilleros terroristas, los utilizan como rehenes y tratan de una otra forma de venderle al mundo un mensaje como de: te entrego a los rehenes a cambio del cese al fuego. Y esa situación, sin duda alguna, que para nosotros fue así como un detonante, toda vez que el señor Vladimir Padrino López vino al Táchira, fue al hospital militar, manoseó a los militares. Y digo que manoseó porque estos militares llegaron a la charca, por ejemplo, luego de haber sido heridos, caminando 5 días después. El también defensor de los derechos humanos, Javier Tarazona, insistió en que es insólito que la administración de Nicolás Maduro no asuma su responsabilidad ante el conflicto armado que se registra en el estado fronterizo de Apure. Militares tan jóvenes como los de este comando especial hayan caído en manos de estos terroristas como carne de cañón, mientras sus jefes se reúnen en Miraflores con quienes ostentan el poder en Venezuela. Pues bueno, ellos hoy lamentablemente no podrán contar la historia porque cayeron en medio de una confrontación, insisto, donde hay muchas dudas, donde pareciera que el fraude
es su común denominador, y donde hasta esta hora el Estado no ha dado la cara, no le ha respondido a la familia, mucho menos a la opinión pública, de qué pasó el 23 de abril. La periodista especializada en fuente militar y frontera, Sebastiana Barraez, afirmó que ni al régimen ni a nadie le ha importado lo que está sucediendo en las fronteras venezolanas, donde estos conflictos con los militares venezolanos se han venido registrando desde hace muchos años atrás. Nosotros no podemos olvidarnos que la presencia de la guerrilla colombiana ha sido advertida durante mucho tiempo, durante años, y que el gobierno nacional se ha negado en reiteradas oportunidades a tener que reconocer esa presencia de la guerrilla. Ya por ahí empezamos con una situación de absoluta desventaja frente a la situación que vive actualmente la Fuerza Armada. Tenemos por otra parte a un grupo guerrillero que está enfrentado con otro grupo interno de la propia guerrilla, pero que además están utilizando el territorio venezolano. Ya sé, muchos me preguntarán, pero es que los militares muertos o los militares desaparecidos o los militares secuestrados no importan. Bueno, parece que la Fuerza Armada no, pero es que yo creo que hay algo que debemos reconocer, es que no le ha importado al país, María Alejandra. No le ha importado no solamente los militares muertos ahora, los militares desaparecidos, ni la presencia de la guerrilla en territorio venezolano. Es que no ha importado por décadas. Los voceros políticos, los analistas internacionales, los analistas de frontera, los analistas del territorio y de los grupos guerrilleros, nunca les importó lo que pasaba en nuestra frontera. Sebastiana Barraez, en declaraciones dadas este martes en RCR, recalcó que el conflicto armado en Apure es consecuencia del narcotráfico y de una pelea que siempre ha existido entre los grupos guerrilleros colombianos y las autoridades del vecino país, y que ahora ha traído consecuencias en territorio venezolano porque el régimen de Maduro ha permitido esta situación y no ha defendido la soberanía de nuestro país. Es que aquí se trata de algo más, se trata de la defensa del territorio y de la soberanía. Se trata de la existencia nuestra como país. Y resulta que la guerrilla, esa a la que la revolución bolivariana le abrió las puertas, que la creyó, la ha creído, la ha asumido como aliada de su revolución, pues resulta que esa guerrilla ahora cree que puede utilizar el territorio venezolano a su capricho, pero además le mienten a sus subalternos, porque la verdad es que la guerrilla lo que está demostrando es que su único interés es económico y es la defensa, es la toma de las rutas del narcotráfico, porque se supone que la guerrilla colombiana tiene una guerra librada con el Estado colombiano, no con los venezolanos. Y hay una situación que a mi juicio dice muchísimo, y es que sencillamente la guerrilla lo que pretende, ese pequeño grupo, porque ya no es ni siquiera la FARC de antes, es un pequeño grupo que incluso del lado colombiano es mínimo, que pretende que se le dé un reconocimiento internacional y que en este problema en el que nos metió la revolución bolivariana, porque eso es importante que lo repitamos y lo asumamos y lo entendamos, en este paquete, en esta guerra, nos metió la revolución bolivariana desde que Hugo Chávez se inmiscuyó en un problema que no era nuestro. En otras informaciones tenemos que el exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, propuso relegitimar el liderazgo de oposición en el país desde parroquias, municipios y estados. Durante una rueda de prensa, Ocariz propone esta acción para preguntarle a la ciudadanía del país quién quiere que la dirija. Ahora, esa inmensa mayoría se siente representada por la dirigencia. Los estamos escuchando, los estamos interpretando. Son reflexiones que estamos obligados a hacernos como líderes y como dirigentes. ¿Hemos tenido aciertos? Claro que hemos tenido aciertos. Ahora, también hemos cometido errores, costosos errores. Errores que han hecho que la gente se separe de la dirigencia. Y por eso vemos cómo el pueblo se desinteresa por la política.
Mientras muchas veces los políticos solo nos vemos y nos hablamos a nosotros mismos y a nuestros ombligos. Es una crisis de representación inaceptable y peligrosa. Una gran parte de nuestra dirigencia en todos los sectores y de todos los colores están hablando solos. En este sentido, quiero hacer una propuesta a la unidad, como un segundo paso a lo que ya fue anunciado con la conformación de la plataforma unitaria por elecciones libres en días pasados. Lo que busco con esta propuesta es fortalecer la unidad, y esto es importantísimo. No, de ninguna manera lo que estoy buscando es debilitarla, al contrario, fortalecerla, pero desde la legitimidad y el reencuentro con ella. Hoy día. Y pasamos a las noticias de salud, y es que en las últimas 24 horas el país registró 1.292 infecciones por COVID-19. De ellos, 1.286 son casos por transmisión comunitaria y 6 importados. Esto según el balance ofrecido por el ministro de Comunicación del régimen, Freddy Ñáñez. De acuerdo al reporte, Lara presenta hoy el mayor número de contagios en 8 de sus 9 municipios. Ñáñez reportó igualmente la muerte de 13 personas por COVID-19 para llegar a un total en todo el país de 2.304 fallecidos por el virus. Entre tanto, la Academia Nacional de Medicina solicitó al embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, que nuestro país sea tomado en cuenta para la posible donación de vacunas contra el COVID-19. Ello ante la posibilidad de que Estados Unidos conceda fármacos a los países más desfavorecidos. En este sentido, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el acceso a las vacunas sea accesible y que se respete el derecho para todos. Igualmente, resaltó que el objetivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es promover la aplicación equitativa de las vacunas en el régimen. Es necesario garantizar que las vacunas sean asequibles y accesibles para todas las personas. Y en ese sentido, los principios de igualdad y no discriminación deben respetarse a la hora de acceder a las vacunas, independientemente, como decía hace un ratito, de la situación migratoria. Es esencial que los planes nacionales de vacunación se hagan públicos y accesibles en consulta con la sociedad civil y las comunidades afectadas antes de su aplicación. Y además necesitamos solidaridad global y una acción política concertada para garantizar que las vacunas estén disponibles para todos en cualquier lugar. Y en ese sentido, felicito a los Estados Unidos por haber anunciado un paso en la dirección de la protección del derecho a la salud de las personas de todo el mundo y garantizar que las patentes funcionen para la gente. Actualmente. Y pasamos a la materia económica, y es que un venezolano necesita 54.100.000 bolívares para cubrir el costo promedio nacional de una canasta sencilla conformada por solo 8 productos básicos, lo que representa 7.7 veces el nuevo salario mínimo de 7 millones de bolívares decretado por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo, de acuerdo con el Observatorio de la Canasta Alimentaria, una iniciativa del Partido Primero Justicia que mide los precios con mercados municipales de 18 entidades del país, incluyendo Distrito Capital. La canasta incluye 1 kilo de carne, 1 kilo de pollo, 1 kilo de harina de maíz precocida, 1 kilo de pasta y 1 kilo de queso, además de 1 litro de aceite y 1 cartón de huevos. A esta hora vamos a hacer nuestra pausa correspondiente y al regreso seguimos con más de este compacto informativo. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural
que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcar lo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Y pasamos al panorama internacional, y es que al menos 20 palestinos, entre ellos 9 niños, murieron este lunes en la Franja de Gaza y 65 resultaron heridos en plena escalada de violencia con Israel, que incluyó el disparo masivo de cohetes desde el enclave que hicieron sonar las alarmas en una tensa Jerusalén. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían los detalles de esta información. Los disturbios comenzaron hace 2 semanas en Jerusalén en torno a la amenaza de evacuación de varias familias palestinas de Jerusalén Este, cuyas viviendas son el epicentro de una discusión de propiedad desde 1948. El evento, que coincidió con los últimos días del mes de ayuno de Ramadán, fue capturado por intereses políticos, tanto de los palestinos como de los israelíes. El presidente palestino Mahmoud Abbas anunció, pero después suspendió, la celebración de comicios generales a finales de mayo. Abbas, quien encabeza el partido Al-Fatah, entendió que sería derrotado en las elecciones por su rival palestino, Hamás. Hamás, por su parte, busca reafirmarse como único gobierno islamista vigente en el mundo árabe y como quien apoya desde Gaza a la oposición palestina también en Jerusalén y en Cisjordania. A tales efectos, su brazo armado lanzó los ultimátums y los ataques a Israel y está dispuesto a pagar el precio. En Israel hay un gobierno de transición y el país no ha tomado decisiones estratégicas frente a Gaza. Además, como resultado de las elecciones del pasado mes de marzo, Benjamin Netanyahu está a punto de perder el poder que mantiene desde hace 12 años frente a una coalición inédita de derecha, centro, izquierda y los partidos árabes israelíes. A pesar de lo ya acordado, a estos últimos se les hace muy difícil sumarse al gobierno cuando el ejército israelí contraataca en Gaza y siembra destrucción y muerte. Netanyahu y Hamás comparten, y no por primera vez, intereses comunes. En otras noticias tenemos que en Estados Unidos al menos 10 tiroteos han registrado las autoridades durante el pasado fin de semana. En uno de ellos, 6 personas de origen hispano perdieron la vida a manos de un hombre que se suicidó tras el crimen. La ola violenta revivió el debate sobre el control de armas en ese país. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían. La cifra más alta de muertos se registró en Colorado Springs, Colorado. Durante una fiesta en la madrugada del domingo, 6 personas y el atacante perdieron la vida, todos identificados de origen hispano. Un día antes, los medios cubrían el registro de un tiroteo en Times Square, Nueva York, donde 3 personas, incluida una niña de 4 años, resultaron heridas justo cuando el alcalde de la ciudad pedía mayor presencia policial en la zona y control en el porte de armas. La avalancha de armas ilegales debe detenerse en nuestra ciudad. Sobre el tema, la presidenta de uno de los grupos de defensa de control de armas más antiguo de Estados Unidos urgió avanzar en 2 proyectos que circulan en el Congreso, los cuales cerrarían lagunas legales en exhibición de armas, ventas privadas y verificación de antecedentes. Estamos perdiendo 40.000 vidas al año debido a la violencia con armas de fuego en todo el país y en promedio 80.000 estadounidenses cada año reciben disparos. A pesar de la fuerte oposición que enfrentan por parte de los defensores del libre porte de armas, legisladores demócratas estatales en Colorado propusieron un trío de proyectos de ley. El primero de estos proyectos de ley, del que soy uno de los patrocinadores, deroga la preferencia estatal que prohíbe a los gobiernos locales promulgar cualquiera de sus propias leyes de armas. En el ámbito nacional, el debate persiste hasta ahora sin lograr cambios de fondo. Ivaliset Cash, Voz de América, Washington.
Y pasamos a las noticias deportivas, y es que el venezolano Ronald Acuña Jr. recibió por segunda vez en su carrera el premio Luis Aparicio en el estadio Truist Park de Atlanta, previo al juego entre los Bravos y los Phillies de Filadelfia. Por primera vez en 17 ediciones del galardón, el premio se entregó en un escenario en Grandes Ligas, en un acto que se realizó a petición de Acuña. Esto significa mucho para mí. Ser el venezolano más destacado de las Grandes Ligas es un orgullo para mí, dijo Acuña luego de obtener el premio. Así llegamos al final de este compacto informativo matutino. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.